¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Inquietudes. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Aquí estamos en Canal 4 para charlar algunas de las cosas tantas que suceden. Este lunes comenzábamos el día con una mala noticia, con el fallecimiento del Papa Francisco. Así lo anunciaban desde el Vaticano. Con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina, il Vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della sua Chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio e amore universale, in modo particolare a favore dei più poveri ed emarginati. Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l'anima del Papa Francesco all'infinito amore misericordioso di Dio uno e trino. Grazie. Indudablemente que la noticia conmocionó no solamente a los argentinos, porque Francisco era argentino, sino conmocionó al mundo entero. ¿Por qué? Porque la obra de este Papa fue más allá, trascendió a la Iglesia Católica y a los católicos. Impuso ciertas cuestiones, ciertos temas que yo creo que de los que no se va a poder volver atrás. No sé quién será el nuevo Papa, seguramente no será argentino, tal vez ni latinoamericano. Pero hay cosas que no se van a poder volver atrás. Creo que el Papa Francisco puso los pies en la tierra, no en el Vaticano. Los puso en la tierra que usted, yo, todos caminamos. Dijo alguna vez que tenían encerrado a Jesucristo en el Vaticano y ellos estaban ahí encerrados con Jesucristo, pero había que sacarlo a Jesucristo y salir a charlar con la gente, y él lo hizo. Y él lo hizo. O sea, su cercanía con la gente, su compromiso con los pobres, su lucha por la paz del mundo, eso va a quedar en la memoria siempre. Como también el inmenso problema que es la migración, millones de personas que migran por guerras, por hambre, por lo que sea. Entonces, eso no solamente mostró su preocupación, fue hasta donde estaban ellos. Fue allí a charlar con ellos, a mezclarse con ellos. Los derechos de la minoría, el cuidado del medio ambiente. O sea, acá hay un legado profundo, importante. Cuidar la tierra, decía el Papa, ¿no? Pero aparte de eso, habló de algo que considero fundamental, la solidaridad. Abrir las puertas de la iglesia también y abrir las puertas de nuestro corazón más allá de la raza, del color de la piel, de la identidad de género, de lo que fuere. La iglesia está abierta para todos,
dijo, y lo hizo. Enseñó que las infancias tenían que ser respetadas, cuidadas, pero también dijo cosas que a muchos católicos los asombró, y algunos pusieron el grito en el cielo, para ya que estamos hablando del Vaticano y la Iglesia y el Papa, cuando dijo que si alguna persona es gay, tiene derecho a ser recibido por la Iglesia. Digo, ¿quién soy yo para prohibirle ese ingreso? Lo mismo con las personas divorciadas. Es un avance grande ese. Quedaron muchos temas, por supuesto, que uno tal vez equivocadamente pensó que se podían abordar y no fue posible. Por ejemplo, los problemas del Banco del Vaticano. Por ejemplo, los abusos sexuales de muchos sacerdotes, que él criticó con dureza, pero claro, se necesita más. Sí, hay varias cosas que quedaron en el tintero, tal vez porque no le alcanzó el tiempo, tal vez porque no pudo hacerlo, porque no supo cómo, o tal vez no quiso abordar otros temas. Pero sí pienso que es importante muchas de las cosas que hizo, que dijo, que planteó de alguna manera que había que hacer una revolución en la Iglesia. Por eso digo que esto va más allá de los católicos. Los católicos, por supuesto, tendrían que ser los abanderados de todas estas ideas. Pero estimo que superó con creces a la Iglesia. ¿Por qué? Porque el Papa Francisco hizo política, pero no política chiquita, de algún partidejo, de nada. Política mundial, política que excedía y que excedió a todos los partidos políticos del mundo. Pero hizo política, ¿sí? Esto que estamos contando, que estamos hablando de política. Más allá de que algunos creían, o creyeron, o quisieron creer, que se refería siempre a la política nacional, a la nuestra. ¿Por qué no vino el Papa a la Argentina? Esa es la pregunta. ¿No quería venir? Yo creo que sí, que quería venir. ¿No vino porque alguien nos lo dejó? No. A mí entender, ¿sabe por qué no vino? Porque el problema estaba aquí, en la Argentina, entre los argentinos. La grieta cada vez mayor. No iba a venir el Papa aquí para beneficiar a algún partido político. No, venía para unir o no venía, y no vino. Entonces, ¿dónde hay que buscar el no a ese viaje? Acá en nuestro país, en el sentimiento, en el pensamiento y en el accionar de la gente, no solamente de los dirigentes. Además pasaron cosas, fíjese, cuando nos enteramos que Francisco iba a ser papa, la entonces presidente de los argentinos habló sin mencionarlo, diciendo que le habían dicho que había un latinoamericano que iba a ser papa. Había gente de la cámpora allí que lo silbaba el Papa, ¿no? Cuando iban a hacer un reconocimiento, un homenaje en la Cámara de Diputados, el oficialismo de ese momento se oponía. Antes el esposo de la señora había dicho que Bergoglio era quien presidía la oposición a su gobierno. Bueno, muchas cosas que después cambiaron, claro, era Papa, ya estaba, entonces la señora visitó 7 veces al Papa para la foto y para otras cosas, y hasta llegaron los muchachos de la cámpora con una bandera. Pero también fuimos nosotros, ¿qué pasó?
porque podría haber venido después con Macri, no, pero nunca tuvo buena relación con Macri. Nunca tuvo. ¿Y por qué? Porque impulsó, abrió la puerta para el tratamiento de la ley del aborto. Y bueno, cuando vino Alberto Fernández, que tenía buena relación con Alberto Fernández, pero Alberto Fernández envía al Congreso la ley de aborto. Después Milei en la campaña dijo barbaridades. Todo yo lo que estoy nombrando, en algún momento se fueron al Vaticano porque querían la foto. Todos ellos, además de los de la CGT, un montón de dirigentes argentinos llegaron para sacarse la foto. Para sacarse la foto. Es más, cuando estuve en Brasil, alguien salió corriendo de la Argentina para poner su cara al lado de él y después montaron una fotografía con carteles. Ese mismo alguien que después se lo vio en algún yate con una chica muy bonita, que le costó no sé qué cantidad de miles de dólares. Entonces, si así somos los argentinos, no le echemos la culpa al Papa porque no vino al país. No le echemos la culpa al Papa porque no vino al país. Si no podemos arreglar nuestros asuntos, no nos podemos unir en cosas fundamentales. Entonces el Papa hubiera venido a la Argentina para unir, como unió en Brasil o en Chile y en tantos lugares que visitó. Porque cuando el Papa visitaba África, por ejemplo, o algún país de Asia, no lo hacía para que el presidente o el primer ministro, quien fuera, se saque una foto con él. No, la prensa del mundo lo seguía y mostraba qué pasaba en ese país. Creo yo, entonces, que el fallecimiento de Francisco es una pérdida grande para el mundo, no solamente para los católicos, para el mundo. Ojalá que se entienda esto, ojalá que así sea. Ojalá que así sea. Estuvimos días pasados charlando con Leandro Bruni. Leandro Bruni es un profesional, es politólogo, sociólogo de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires. Es investigador, es profesor además en la UBA, es consultor político, es magíster de la Flaxo, bueno, una serie de títulos. Y estuvimos hablando con él de política, de los partidos, cómo han variado los partidos. Los partidos políticos de hoy no son los mismos que los de hace 20 años. Los jóvenes, ¿qué hacen los jóvenes? Bueno, los jóvenes siguen causas, no ya partidos políticos. Está bien, está mal, no sé, él lo dice, él va a tener su opinión, pero siguen causas concretas, ¿no? Y no está mal eso, que así sea. Participan si se le da participación, sí, si no, no, porque muchas veces los mayores los aplastan. Hay muchas cosas para charlar y todas esas cosas las charlamos con Leandro Bruni. Hay una maldición china que dice: te deseo vivir tiempos interesantes. Es decir, las personas naturalmente buscamos la estabilidad, que todo permanezca, que no haya cambios, alteraciones y menos que sean abruptas. Entonces la maldición te dice: te deseo como maldición que vivas tiempos interesantes. Y estos son tiempos interesantes. Sí. Son tiempos los de hace 80 años, los de hace 20 años. Digo, ahora no. Quien escucha y por ahí tiene cerca de 100 años puede decir: yo viví 2 guerras, no sé.
el mundo del siglo XX. Y estos son tiempos interesantes, donde mucho de la política argentina, pero también internacional, se está configurando por muchos factores. Quizás el que más cercano tenemos en este estudio es la comunicación. Es lo que está haciendo un cambio muy importante, con Internet sobre todo, redes sociales, con la velocidad, desde hace por lo menos 20 años, ¿no? Y el peligro, la velocidad y el peligro. La velocidad, sí, pero también hay un fenómeno... Porque en Internet nos encontramos con cualquier disparate. Sí, pero generó dos cosas muy importantes. La primera es que horizontalizó la sociedad, horizontalizó la discusión, la charla, la conversación. Recién hablamos un poco fuera del aire, este rol que antes tenían los formadores de opinión y que hoy muy pocas personas hacen lo que escuchan por ahí en un medio, o lo que les diga un político, o lo que les diga el cura, o lo que les diga el director de una escuela. Eso seguramente cuando vos eras chico no era así. Y lo que te decía el cura, tus padres o alguna figura de autoridad se respetaba y no se cuestionaba. Internet, el siglo XX, pero Internet en particular, hizo que la sociedad sea horizontal, vamos a decirlo de esa manera, y que florezca en las personas un cuestionamiento natural. Hoy la verdad está en Google, no lo tiene nadie. No lo tenés vos, no lo tengo yo, no lo tiene el director de nadie. Un presidente, nada. Lo googleo y si lo dice Google o ChatGPT, es la verdad. Y yo le pregunto y lo cuestiono. Bueno, eso es bueno. Eso realmente es bueno, que nadie sea dueño de la verdad y todos tengamos un poco de la verdad en el bolsillo. Sí, pero desordena, digo, de punto de vista sociológico, desordena lo que está ordenado. Porque la sociedad jerárquica sí, digamos, jerarquizada, por decirlo de una manera, está ordenado. Digo, pasa, si vos querés analizar, por ejemplo, cómo funcionan las Fuerzas Armadas. ¿Por qué funciona tan bien el orden interno? Porque tiene una jerarquía, porque el que te dice el superior se cumple, lo que el superior le dice al superior se cumple, y todo tiene una cadena de mando. Entonces eso genera un orden y una estabilidad. Digo, dentro de las instituciones, el ejército, la policía, son las que menos han cambiado en el tiempo, porque están ordenadas. En la sociedad desordenada, o como decíamos al principio, horizontalizada, las personas pueden cuestionarse más la verdad, pueden creer verdades que no necesariamente tengan correlato empírico, pero también los hace más volátiles. Y ese es otro punto interesante de cómo el mundo se está volviendo interesante en términos de esta maldición china. Porque la volatilidad es todo un fenómeno. Volatilidad significa que hoy voto por un presidente y quizás mañana voto lo contrario totalmente. O la volatilidad puede significar que, por ejemplo, en el mundo económico, que capitales que a mitad del siglo XX para pasar de Estados Unidos a Japón tardaban meses, hoy con 2 clics desde el teléfono los puedo enviar ya. Ahora hay algo que planteaste que es interesante analizar, o sea, si está bien, hay instituciones que estaban ordenadas, etcétera, etcétera. ¿Sirvió ese orden? Evidentemente no para la sociedad y por eso lo cambia. Generaron sus efectos. Ahora, el sistema se está reconfigurando por nuevos elementos que aparecieron. No necesariamente aparecieron porque fracasó lo anterior. El proceso tecnológico, el proceso de las revoluciones tecnológicas, científicas, no necesariamente porque lo anterior no funciona, sino porque hay innovaciones nuevas. Internet no apareció porque algo anterior no funcionó. Yo soy consumidor de radio, todavía fanático, de televisión menos, pero de radio escucho todo el tiempo. Pero cuando vos ves a las personas que tienen alrededor de 30, de 30 para abajo, la radio no existe para muchos, ¿no? Entonces, Internet no llegó porque el resto no funcionaba. De hecho, la radio, no sé, uno puede decir la experiencia que fue Rock and Pop en los 90, digo, la radio está en su esplendor cuando apareció Internet. No apareció porque el otro no funcionaba. Apareció por un proceso tecnológico, por una modernización y alteró las reglas, el status quo del sistema de comunicación y con eso la forma de socialización. Hoy vos tenés que, si nosotros estuviésemos en el Chajarí de los 80, seguramente podríamos predecir mucho mejor el voto, el comportamiento electoral, porque la circulación de la opinión pública seguramente se limitaba a Chajarí y seguramente por barrios o cuestiones sociodemográficas, ¿no? De cuanto la educación, la edad, el sexo, el nivel de ingreso. Hoy en día, un joven promedio de Chajarí seguramente tenga más interacción con alguien que no vive en Chajarí que con alguien que vive en Chajarí. Por ejemplo, con alguien que vive en Buenos Aires o en otro país o en otra parte del mundo. ¿Por qué? Por Internet. Entonces, empieza a compartir hábitos de consumo, de gustos, de intereses, de ideas, de ideologías con personas que no son las que viven alrededor de esa persona. Es el fenómeno que se llama como deslocalización del comportamiento político electoral. Vos antes mirabas en una encuesta, por ejemplo en los 80, en los 90, te hacía una pregunta a vos y seguramente, por un principio geográfico,
las personas que estaban alrededor tuyo tenían elementos que vos me dijiste en mi encuesta parecidos. Seguramente no iguales, pero si vos me dijiste yo voto a este, seguramente tu entorno, tu familia, tus amigos, había algo parecido. Porque así se forma la opinión. Hoy en día yo te pregunto a vos y seguramente tu entorno, tus hijos, tu esposa, tus primos, tus amigos, tus vecinos votan otra cosa. Entonces es muy difícil en este proceso de deslocalización que generan los medios de comunicación, internet y las redes sociales, generar estabilidad, ¿no? O certidumbre. Por decirlo de una manera, no fallan las encuestas. Lo que cambió mucho es la gente. Las encuestas son las mismas y el método científico es perfecto en ese sentido porque está calculado, porque está matemáticamente calculado cómo se logra. La gente cambia. Vos le haces una encuesta de una persona y seguramente en una semana cambió de opinión. ¿Por qué? Lo que estamos diciendo, se horizontalizó, se permite cuestionar, no cree en nada. No hay etiquetas partidarias, peronismo, radicalismo, republicano, no hay etiquetas partidarias que logren conservar esa identidad por mucho tiempo. Y eso es algo que la política tiene que aprender y aceptar y gestionar. Y la política no lo está haciendo. Está en falta. Está en falta. Están pensando un modelo de hace 20, 30 años. Piensan que solamente por hacer un gesto con una mano, ponerse un color, la gente va a votar. La gente no es tonta. Y como vos decías, la gente se está cuestionando cosas, se cuestiona verdades que eran reveladas absolutas. Pero la izquierda y la derecha son historia antigua ya. Son etiquetas vacías. Pero el problema es que la sociedad lo entendió y los políticos no. Yo creo que los medios de comunicación lo entendieron mucho más porque vos tenés un negocio que tenés que adaptarte para sobrevivir. El político, mientras la cosa vaya de acuerdo, sigue, digamos. Hay una capacidad de adaptación mucho más lenta. Después tenés casos excepcionales, por ejemplo, no sé, podemos ir el caso Milei, Trump y demás, que entienden un clima de época, que entienden que la emoción le gana la etiqueta partidaria, entienden que la gente necesita votar hacia adelante, no hacia el pasado, ¿no? Hacia adelante quiere decir con propuestas, con un norte hacia seguir, con un cómo yo te voy a resolver tu vida, cómo voy a mejorar tu calidad de vida. Hay políticos que eso no lo piensan. Es votame porque soy radical, votame porque soy peronista. Y ya. La gente lo mira y dice, ¿de qué me estás hablando? No existe más. No existe más. Hay un reemplazo, en general, en mi trabajo de consultoría política, hay un reemplazo, sobre todo a nivel local, no de Chajarí, cuando uno trabaja a nivel local, municipios o provincias, un reemplazo de etiquetas partidarias ideológicas por causas. ¿Qué son las causas? Las causas son aquellas motivaciones que tienen las personas. Vos podés tener causas, por ejemplo, no sé, el medio ambiente, resolver la desigualdad, no sé, el vegetarianismo. Causas que tengas en tu vida, que seguramente las tuyas sean diferentes a las mías, diferentes a las de un chico que tenga, no sé, 10 años o a un adulto de, no sé, 90 años. Las causas son los que guían tu comportamiento. Las personas no se están involucrando por etiquetas partidarias, cada vez son menos. Hace un rato decíamos, había un interesante estudio de Manuel Moreira Araujo, un sociólogo muy conocido en Argentina, que en el 85 le preguntó a los argentinos, ¿cuántos de ustedes están afiliados a un partido político? 20%. Es para estimarlo nomás, ¿no? 20%. Lo preguntó hace 10 años, 5%. ¿No? No existe más. Entonces, si vos venís y me decís, yo quiero ser candidato y voy a ir con el radicalismo, con el peronismo, y este va a ser mi eslogan, la justicia social, la cara de Perón. Le vas a dar una minoría intensa, pero una minoría muy chica. Pero hay un tema, a ver qué pensás vos, porque los jóvenes dejan de lado la política, como bien lo estás planteando, dejan de lado los partidos, no hay democracia sin partidos políticos, pero para producir cambios no se puede estar fuera de la política, hay que estar dentro. Y digo dentro de la política, no dentro del partido verde, rojo o amarillo, dentro de la política. Y yo veo que todavía la juventud, los jóvenes, y no digo adolescentes, hasta los jóvenes, 30 años, todavía no lo tienen bien pensado, bien esclarecido, y eso no es bueno. Mira, esto de los partidos es muy interesante y a muchos colegas politólogos no les va a gustar lo que voy a decir, porque el politólogo tiene una tendencia natural, institucional y formativa hacia los partidos políticos. Pero yo no. Los partidos políticos son una invención, como muchas cosas en nuestra vida. Se crearon en algún momento, funcionaron muy bien, uno podría situarlo finales de 1800, principios de 1900, la creación de los grandes partidos, el Partido Socialdemócrata Alemán, grandes partidos, el peronismo, el Partido Comunista Chino, grandes partidos con millones de personas como afiliados. Funcionaron. ¿Qué es lo que hacían los partidos políticos? Organizaban el comportamiento de la gente, organizaban la actividad de la gente, estructuraban ideas,
llevaban, con el tiempo se convirtieron en maquinarias electorales, organizando lo que tiene que ver con la captación del voto, la interpretación de propuestas, la formulación de proyectos. Bueno, ese fue el rol de los partidos políticos en su última etapa. Los partidos políticos hace más de 40 años que ya no son los partidos políticos tradicionales. Es decir, hace más de 40 años que son partidos que solamente se estructuran en torno a un candidato que mida en un set de televisión, por decirlo de una manera, aportan su sello, aportan algunos votos propios o red de militancia y se terminó la vida partidaria. Antes un partido político tenía actividades constantes, charlas, formación, eso ya no existe. Los jóvenes, un joven de 17 años que está con su teléfono en su habitación, dice, ni loco voy a ir a una unidad básica o a un comité a hablar de qué. Claro, pero hoy son diferentes los partidos porque son agrupaciones. No, ya no son partidos políticos, son agrupaciones. Bueno, por eso. Entonces allí en esas agrupaciones el joven tendría que participar para influir y para tratar de provocar cambios de peso. Pero ahí está el punto. Estamos mirando los partidos y a mí me gusta mirar el comportamiento de la gente. El joven ya encontró su forma de canalizar sus inquietudes. Porque vos decías, no hay partidos, no hay democracia sin partidos. Quizás ese es el momento que estamos viviendo de transición. Yo te lo formulo, no te lo niego, pero te lo pongo como pregunta. ¿Puede haber una democracia sin partidos? Yo creo que va a haber con estas nuevas estructuras partidarias. Yo creo como que ya no son aquellos partidos. Exacto. Yo creo que puede haber democracia sin partidos, seguramente. Y los jóvenes lo están generando a su modo. ¿Cómo? En el proceso adaptativo que todas las personas tenemos de adaptarnos a nuestro medio, tu medio fue la radio, la televisión, internet obviamente, pero el joven que nació en el 2000, su medio es internet, entonces ellos se mueven en ese medio y tenemos que entender, o TikTok o Instagram o lo que sea, tenemos que entender qué es lo que ellos encontraron ahí. Y la verdad que ellos encuentran actividad política, no partidaria de ir a un local. ¿Qué es la política? Digo, cuando uno le pregunta, había un estudio focal que se hizo en toda Latinoamérica hace unos 5 años con jóvenes, ¿no? Y le preguntaban, bueno, ¿qué es la política? La política es transformar la realidad. ¿Y cómo haces política? Bueno, tuiteo, armo grupos. ¿Te acordás que antes había en Facebook grupos que vos armabas con temas y todos chateaban ahí como dentro de una misma lógica? Bueno, hacen eso, organizan campañas de visibilización con tendencias, con los trending topics y demás. Hacen política a su forma. Sí, no van a ir a volantear en una esquina con lluvia, hacen campaña con el celular. ¿Alcanza eso? Bueno, no. En esta transición parece que no alcanza. No. Porque hay políticos que les fue muy bien solo con teléfono y hay otros que le dan muy bien con territorio, casi exclusivamente. Estamos viendo una transición. Había un filósofo, un pensador italiano, Antonio Gramsci, que es muy conocido sobre todo para la gente de izquierda, que decía, cuando lo nuevo no nace y lo viejo no muere, en ese momento, en esa transición, aparece todo tipo de monstruos. Monstruos como algo, viste, difícil de comprender. Bueno, es este momento, nos toca vivir, y eso es lo interesante, que tenemos que nosotros pensar con marco teórico viejo, ¿no? Porque de alguna manera pensamos todavía con los partidos, con la lógica partidaria, con las etiquetas, y se nos viene encima esta nueva sociedad. ¿Qué le dirías vos para cerrar a los jóvenes, a los adolescentes y a los jóvenes? O sea, no le alcanza con el celular, no alcanza con tener un muro y escribir algunas cosas. Me parece a mí, yo quiero saber qué pensás vos, que en esta transformación de los partidos en grupos de acuerdo, después veremos los motivos, algunos solamente quieren tener el poder, pero eso es para otra charla, estimo que en esos grupos los jóvenes tendrían que estar. ¿Qué opinás vos? Sí, yo creo que ellos van a encontrar la forma de adaptar, no de ellos adaptarse al sistema, sino de adaptar el sistema a ellos. Más que decir sobre los jóvenes, yo se lo diría a los políticos. Traten de entender cómo el sistema se está adaptando, porque si no, como planteaba Darwin en su momento, el que no se adapta desaparece o queda relegado. Entonces, si el político no logra adaptarse al mundo que están creando los jóvenes, van a desaparecer o no van a tener resultados electorales. Fíjate lo que está pasando también en términos, si querés, económicos, con lo que es las criptomonedas, con Bitcoin y todo eso. Están planteando una revolución en términos de descentralización. Sin ir a detalles de qué es Bitcoin, cómo funciona. Pero lo más importante de esa criptomoneda es que no depende de ninguna entidad que lo regule. No hay banco central que maneje. Y vos me dirías, ¿y cómo se regula? Es un algoritmo matemático, se regula solo. ¿Cómo? Cada cierto periodo se reduce la emisión, tiene una emisión limitada, 21 millones de bitcoins.
de criptomoneda. Y vos me dirías, ¿y dónde está? Acá, en la nube. Bueno, ese es el mundo que viene. Un mundo donde, de vuelta, las jerarquías, las autoridades no tienen lugar, o no tienen el mismo lugar que tenían antes, porque fallaron, porque los jóvenes entienden que fallaron. Bitcoin nació en el 2008, la crisis de las hipotecas subprime. Si el Estado no me puede ayudar con mi economía, lo hago por otro lado. Una persona como autoridad ya no Que decida todo. Ya no sirve. Pero imagínate si vivimos en un mundo donde viene, no sé, el intendente, el presidente y te dice, mira, Gustavo, no, esto no podés decir, esto no... No es el mundo que vivimos. Antes existía ese mundo. Sí, pero no cada vez menos. Lo que pasó hace 20 años es que esa transición a cada vez menos autoridad se aceleró. Ya. Pero no es mala que la autoridad esté de alguna manera repartida, no sabemos quién se... Vamos a ver cuál es la resultante, porque todavía esto es muy nuevo. Bueno, sí, seguramente yo no me animo a juzgarlo en bueno y malo, sí digo que va a tener sus efectos. Porque que vos no tengas A ver, ¿qué pasó en el 2008 brevemente con el tema de la hipoteca subprime? Explotó una burbuja especulativa con el tema de las hipotecas en Estados Unidos, eso arrastró por la conectividad del mercado financiero a todo el mundo básicamente, a Argentina también. ¿Qué hizo Barack Obama en ese momento? Salió a rescatar bancos, porque quebraban los bancos históricos, quebró un banco que era lo más antiguo del mundo, quebró. Bueno, Obama salió a rescatar bancos. Rescatar significa que el gobierno de Estados Unidos le pone plata para que no quiebre. Eso es autoridad, eso es jerarquía. Sí. Es una autoridad, va y te defiende. ¿Qué hubiese pasado si este mundo que estamos hablando ya hubiese existido en ese momento? El banco hubiese desaparecido. Entonces, evidentemente va a generar sus efectos. Pero eso es hacia dónde vamos. Y es importante entender que la sociedad transita para ese lado y la política transita para el otro. Lo que a mí me gustaría es que la política encuentre cómo adaptarse a ese mundo que se está creando y encontrar cuál va a ser su rol, que no va a ser el mismo que antes. Tu rol como comunicador no es el mismo hace 10 años, ni 20. Vos te adaptaste. Y bueno, la política tiene que hacer lo mismo. Yo creo que los jóvenes van a ingresar en esas agrupaciones que decimos que antes eran partidos y ahora son grupos. Tienen que ingresar. Formarán parte de eso. Tienen causas globales. Y impulsarán decisiones. Los políticos que ingresen en esos grupos seguirán y el resto quedará a la vera del camino. Si el político no logra entender que el joven no rechaza la política, lo que rechaza es la política partidaria, electoralista, pero tiene causas como el medio ambiente, el cambio climático, el vegetarianismo, no sé, de todas. Y esas causas están conectadas. Un joven promedio de Chajarí no lo tiene conectado solamente con gente de su barrio, seguramente que no tenga gente de su barrio, lo tiene conectado con gente de todo el mundo. Son causas globales, porque el medio ambiente, el feminismo, digo, uno puede estar en contra, a favor, lo que sea, el feminismo, el vegetarianismo, reducir la desigualdad, reducir la violencia contra las mujeres, todas esas son causas globales, no nos afectan solamente a un pequeño grupo de una comunidad determinada, son mundiales y los jóvenes lo entienden mundialmente. Entonces, yo coincido con vos que va a haber un periodo de adaptación de todos nos tenemos que adaptar a esa lógica. Seguramente los jóvenes también tengan que encontrar cómo canalizar y cómo enfrentarse a crisis con esos escenarios, pero es hacia dónde vamos. Y si nosotros no entendemos que hay una sociedad orientalizada, que la demanda elige fuertemente, hoy si un joven no prende YouTube, no prende el stream, vos ya no sos dueño del único canal Hoy tenés millones de canales en el mundo, ¿no? El otro día en Ciudad de Buenos Aires estaban diciendo, en Argentina hace 40 años tenías 3 canales, ¿no? Canal 7, Canal 9, los típicos. Y hoy tenés streaming, tenés rankeados como más consumidos por arriba de 10.000 vistas por mes, por mes, tenés por lo menos 30. Porque son muy baratos de hacer y la gente lo consume. La demanda es la que está moviendo esto. Esta era la que hablábamos con Leandro días pasados y agradecemos mucho el tiempo que nos regaló y espero que a usted le haya interesado. Un breve corte y ya volvemos.
Usted sabe, amigo, que el 21 de abril de 1988 el Consejo Deliberante aprobó una ordenanza para impulsar, reconociendo e impulsar la comisión que estuvo al frente de la Escuela de Sordos Hipoacúsicos, y bueno, empezó ahí a hacerse no solamente el edificio, sino a hacerse la escuela en sí mismo. Hoy estuvimos charlando, fuimos allí, estuvimos charlando con Darío Quiroski, el director de la escuela, y la verdad que uno se asombra, porque me acuerdo cuando íbamos al principio allá, en el 88, 89, 90, a hacer notas, y lo que es hoy, los logros importantes. Bueno, sí, es verdad, ya han pasado más de 30 años desde la creación de esta comisión de padres que se han juntado entre sí para dar una respuesta a la educación de sus hijos, personas sordas, y que en ese momento, bueno, en el Chajarí no había una oferta educativa para estudiantes sordos. Entonces, desde esta comisión de padres, junto con una maestra de sordos, se han juntado para crear este espacio, esta escuela, que es muy distinta a la que era en ese momento, y han podido crear un proyecto que la verdad bastante valioso y sostenido a lo largo de los años. Por supuesto, muchas cosas han cambiado a lo largo de estos más de 30 años, pero hoy la Escuela Municipal de Sordos continúa trabajando con estudiantes sordos que están en proceso de inclusión en escuelas secundarias. Han sido niños que han pasado por la primaria y luego han podido ya empezar a cursar la secundaria con un acompañamiento desde la escuela y todo el equipo de profesores y profesionales que trabajamos aquí. En particular, nosotros actualmente estamos trabajando con la Escuela Secundaria Martín Miguel de Güemes, ya que al ser esta una escuela municipal no otorga titularidad secundaria a los chicos, entonces nosotros necesariamente tenemos que articular con escuelas de la provincia y a partir de ahí empezar, bueno, un trabajo de un proceso se le denomina proceso de inclusión de estudiantes sordos en el nivel secundario, y hoy estamos ya en cuarto año de la secundaria, en este momento con 12 estudiantes sordos, trabajando para que, bueno, puedan realizar su trayectoria educativa respetando principalmente su identidad cultural como comunidad sorda, como personas sordas, y su idioma. El lenguaje de señas que ustedes le indican a los chicos que llegan acá, que es maravilloso, incluso me acuerdo que de una agrupación coral con lenguaje de señas, impresionante. Los chicos van a la escuela secundaria, el docente tiene que manejar el lenguaje que ellos usan. Claro, bueno, sí, es una cuestión en la que nosotros trabajamos porque nuestros chicos están acompañados por intérpretes de lenguas de señas y maestros de sordos dentro del mismo espacio del aula, junto con los profesores de cada materia, ¿sí? Nosotros hacemos un acompañamiento diario de lunes a viernes, cubriendo todo el horario escolar, donde vamos interpretando de manera simultánea al idioma de nuestros estudiantes, la lengua de señas argentina, para que puedan acceder a los mismos contenidos, a la misma información que el resto de sus compañeros oyentes. Como vos decís, la lengua de señas es un idioma, es un idioma muy lindo, que tiene sus propias particularidades y su propia historia, ¿no es cierto? Una lengua que es minorizada y minoritaria, no es una lengua hegemónica como el inglés o el español, sino que está reducida a una comunidad más pequeña, pero aún así un idioma al fin, por lo cual vale lo mismo que cualquier otra lengua. Y ese es el trabajo que nosotros como Escuela de Sordos llevamos también a la escuela secundaria, de que nuestros estudiantes no sean una unidad aislada dentro del aula, sino que al contrario puedan convivir ambas lenguas, ambas culturas, la cultura sorda, la cultura oyente, porque implica también realizar ciertos ajustes en la dinámica diaria de trabajo, ¿no? Ustedes llevan a los chicos a la escuela, llevan los acompañantes
de alguna manera van traduciendo cosas. Ahora, ¿cómo lo toman los demás chicos? Porque los otros chicos no entienden nada del lenguaje de lenguas. Sí, exacto, sí. Por suerte la recepción es muy buena, tanto de los profesores como de los estudiantes y del equipo directivo en sí. Nosotros con la Escuela Güemes ya trabajamos hace más de 8 años juntos y es una escuela muy abierta, el equipo directivo también muy receptivo y los chicos en particular lo toman con mucha curiosidad y eso lo tomamos como algo bueno. E impulsamos nosotros la difusión de la misma lengua de señas dentro del aula. Nosotros acá tenemos profesores sordos en la escuela, de sordos que muchas veces durante el año van a la Escuela Güemes, dan talleres de lengua de señas, comparten el idioma y eso también hace que la integración sea mucho más fluida dentro del aula porque también, o sea, nosotros si bien estamos cuando el profesor está dando su clase y demás, después toca el recreo, los chicos salen afuera, conviven con sus compañeros oyentes, tienen actividades extraescolares, entonces toda esta convivencia hace que el proceso sea mucho más fluido y por suerte los chicos lo toman muy bien. ¿Siguen llegando padres preocupados y cómo no van a estarlo? Con sus chicos aquí para que ustedes les enseñen? ¿Salen ustedes a contactar, a buscar, a ver? ¿O vienen los padres directamente acá? Sí, se acercan todavía padres, incluso padres de otras ciudades que ven en la escuela un proceso de trabajo que no hay en otros lugares. Entonces vienen con curiosidad para ver cómo trabajamos acá. Incluso algunos se han mudado, ahora estamos en proceso de integrar una estudiante nueva que viene de otro lugar, que la familia ha decidido mudarse a Chajarí para tener los servicios que brinda la escuela. Se nos acercan y también desde las escuelas se acercan y nos comentan algunas situaciones y nosotros siempre abiertos, digamos, para orientar el trabajo a las instituciones, a la familia, a los padres y bueno, trabajando siempre con con otras instituciones, ¿no? También de Chajarí, con la escuela número 8, con el profesorado de educación especial. Somos una escuela abierta y sí, siempre recibimos consultas y demás. Ayer me dijo, ya lejos de hace tiempo, alguna vez que pero son pocos alumnos, yo no sé si son pocos o muchos. Fíjate vos qué bueno sería que no hubiera ningún caso, pero los hay, entonces ya vienen acá y tienen el lugar para aprender, no solamente a comunicarse, a desarrollarse, le están dando las armas para desarrollarse en la vida. Sí. Sí, la realidad es que la matrícula de la Escuela de Sordos varió mucho a lo largo de estos años. Hemos tenido grupos grandes que después se han reducido, luego han aumentado de nuevo, ahora se ha reducido de nuevo por distintas circunstancias. Pero a lo largo de estos más de 30 años que lleva la escuela, la matrícula ha sido variada y también una vez que los chicos, por ejemplo, que han estado antes, que ya ahora son adultos, han encontrado en la escuela un espacio para seguir conviviendo. Por ejemplo, la Asociación de Sordos ha tenido un espacio acá por muchos años. Y bueno, esto, digamos, personas sordas va a seguir habiendo siempre y este espacio se tiene que seguir sosteniendo para seguir recibiendo, ¿no es cierto?, estudiantes a futuro. ¿Cuánto le cuesta a un padre traer a su hijo acá? Bueno, la Escuela de Sordos es una escuela municipal, por lo que los servicios que brindamos no son arancelados ni nada. O sea, que no le cuesta. Exactamente, no tiene un costo adicional, digamos. Vamos a insistir que es gratis. El padre trae a sus hijos acá, el padre, la madre trae a sus hijos aquí y le van a enseñar todo gratis. Exacto, sí, esto es un servicio público al ser municipal, por lo que no se les cobra ningún tipo de arancel para los servicios, digamos, que brindamos. Cuando llegan los padres aquí, lógicamente llegan con expectativas, seguramente con curiosidad, con mucho desconocimiento. ¿Cómo los incluyen? Hay que incluir a los padres primero. Sí, totalmente. Las familias es muy
es muy importante que también se involucren en este proceso de integración, ya que hace que uno también conviva con la comunidad sorda, con su idioma, que entienda, digamos, a su hijo en su lengua y que pueda generar este cambio, digamos, de que, bueno, aún siendo una persona sorda, su desarrollo puede ser totalmente normal, puede terminar el secundario. Incluso hace 2 años una estudiante sorda ya se recibió de la secundaria, tiene su título secundario que le permite, digamos, continuar sus estudios universitarios. Y hoy, cada vez más, digamos, hay personas sordas que han llegado a nivel universitario y han contado con servicios de interpretación para su carrera. O sea, el panorama se amplió mucho a lo largo de estos años, y eso está bueno que los padres sean parte para que se den cuenta de que, bueno, el desarrollo puede ser totalmente fructífero, digamos, una vez terminado. Si los padres no son parte, esto es imposible. Y es difícil porque nuestros chicos después de la escuela van a sus casas y ahí nosotros fomentamos que también sigan haciendo su tarea, estudiando, y ahí el acompañamiento es fundamental. ¿Sí? Es gratis, vamos a repetir eso que es gratis. Los alumnos terminan sus estudios, algunos, como nos decías, que realmente es una alegría, terminan la secundaria, pueden tener estudios universitarios. ¿Qué les dicen esos alumnos a ustedes? ¿Qué le transmiten a ustedes? Después, tal vez cuando están en la universidad, o tal vez cuando tengan un título. Bueno, siempre el vínculo con nuestros estudiantes es muy fuerte. Una vez que ellos se reciben, seguimos en contacto, siguen viniendo a la escuela, o nos seguimos encontrando, y siempre agradecidos, digamos, de su trayecto por la escuela. Incluso nosotros dentro del equipo de la escuela tenemos 2 profesores sordos con título universitario formados para trabajar en la instrucción de personas sordas y también de brindar cursos de lengua de señas a la comunidad, que es otra pata que tenemos desde la escuela, otra línea de trabajo. Y los ex estudiantes son parte, siempre participan, nos encontramos, y vemos también, ¿no?, cómo han continuado con el desarrollo de sus vidas personales, y es muy satisfactorio. Después están ustedes, los docentes, que no alcanza solamente con el conocimiento y la pedagogía especial, sino que tienen que ir actualizándose porque las cosas van cambiando, porque inclusive la tecnología pone a disposición de esos chicos elementos que hace 30 años no existían. Totalmente, sí. Nosotros dentro de la escuela tenemos un equipo formado por intérpretes de lengua de señas, maestras de sordos, instructores sordos. La verdad que un equipo bastante variado en cuanto a formación, y eso enriquece mucho el proceso de integración. Y como vos decís, la actualización es permanente y necesaria. Y el uso de las tecnologías, que es un buen punto que traes, ayudó mucho a estos procesos de integración, porque la lengua de señas es un idioma visual y su registro es a partir de la videograbación. Entonces, ya hoy, tanto estudiantes como docentes y en las escuelas teniendo celulares, computadoras, podemos, por ejemplo, generar material accesible, teórico, en lengua de señas, y poder los chicos tener un soporte de estudio extra, más allá de la interpretación en la clase, tener material traducido para que el proceso de estudio continúe fuera de la escuela. Incluso en pandemia, cuando las clases eran virtuales, en un principio, tener un teléfono, hacer una videollamada facilitó mucho para que estos chicos no perdieran las cursadas y pudieran sostener su trayecto educativo. Así que la actualización y la tecnología van de la mano y nosotros estamos constantemente trabajando en ese sentido. ¿Qué le dirías vos a los padres que tengan un hijo con estas condiciones? Que no es el fin del mundo, estamos viendo, porque es algo diferente nada más, pero el progreso, el conocimiento, todo se puede sumar a ese chico. ¿Qué le dirías a los padres? Bueno, en la familia tiene que hacer un proceso, ¿no?, de duelo, de aceptación, digamos, al momento de recibir un diagnóstico médico,
pero lo que yo les diría es que no se centren tanto en el diagnóstico médico, sino que vean todo el ala cultural que te brinda una lengua. Es entrar a un idioma, saber que tu hijo va a hablar un idioma distinto al tuyo, pero que vos lo podés aprender, o sea, la comunicación se puede dar. Y también, digamos, me parece alentador, no mucho, hace 2 años se aprobó la ley que reconoce la lengua de señas argentinas como idioma natural a nivel nacional, y eso abre muchas puertas, tanto para el ámbito educativo, el ámbito laboral, para el ámbito de la salud. Digamos, cada vez las personas sordas son mucho más autónomas, pueden ir a distintos espacios, pueden incluso exigir intérpretes en ámbitos donde antes no los había. Y yo creo que mirar ese lado es alentador para la familia, y también es una forma de sentir, bueno, mi hijo ya no va a tener tantas barreras como así había hace 30 años, sino que hay una sociedad que se está construyendo de otra manera, y es alentador. Por supuesto que falta y hay que seguir luchando, hay que seguir visibilizando, pero bueno, vamos para mí, digamos, hacia ese lado. Y también en un país donde cada vez la comunidad sorda tiene mucho protagonismo. Hay festivales de cine sordo, hay actividades culturales de la comunidad sorda, hay profesionales, doctores, cineastas. Bueno, el abanico es muy grande cada vez más, por suerte, y eso yo creo que a la familia los ayuda a decir, bueno, hay otra cosa que no sea solamente barreras en la sociedad, sino que puede haber inclusión plena. Sin duda importante, muy importante. Muy importante, lo de la Escuela de Sordos Hipoacúsicos, quiero repetir una vez más, es gratis, es gratis. Y hasta aquí llegamos, amigos, muchas gracias por la compañía, la semana que viene volvemos, que sigamos todos bien. Inquietudes